todos, bienvenidos a esta nueva edición de Venimos del Futuro con Karina Mariani desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos todos, bienvenida Karina. Un gran saludo a toda nuestra audiencia que a esta hora se incorpora en nuestras diversas plataformas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Maybor? ¿Cómo va? A todos los amigos desde todos los lugares del mundo, desde todas las plataformas, en este programa en el que les contamos noticias que nosotros ya vimos, porque venimos del futuro. Y además les traemos los mejores invitados para contarnos lo que no sale tan fácilmente en el mainstream, ¿tá? De los medios. Así que cuando quieras, Maybor, largamos con este nuevo episodio. Así es, un gran saludo a toda la gente de iCast, de Postbean, de Rumble, de YouMaker, de YouTube, de Periscope, de Facebook, de LinkedIn y de Get. Muchísimas gracias a toda la gente que también nos acompaña desde el Super Chat, nuestros grandes moderadores, nuestras llaves, un gran abrazo y para que no sigamos en lo que los medios quieren que ustedes entiendan, vamos a entender qué fue lo que ocurrió esta semana en Polonia, porque la desinformación, la manipulación de data y luego todo lo que es un dime y direte, pues ha generado una sensación de que hasta qué punto el mundo puede llegar a una guerra. Tal vez las consecuencias son inexplicables en estos momentos por una mentira o por una falsa bandera o por un error humano o simplemente por un accidente. No sabemos qué, pero fue muy maltratado, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que nos va a dar señales de esto que ocurrió en Polonia y de lo cual fue acusado el régimen ruso, pero terminó siendo Ucrania. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Tratar de explicarnos qué fue lo que pasó. Guillermo, hagamos una pequeña recapitulación. Hace unas 48 horas, el gobierno polaco anunció que 2 personas al menos habían muerto en lo que parecía un ataque ruso. De hecho, así lo denunciaron. Muy rápidamente, desde distintas instancias se habló del ingreso de OTAN, porque Polonia es miembro de OTAN, a la contienda entre Ucrania y Rusia. Esto fue de un peligro, yo no sé si la humanidad tiene claro de lo que estamos hablando, pero padecimos unas horas muy, muy tensas hasta que rápidamente esta noticia, se desinfló y finalmente tanto desde la administración de Biden como desde la administración de Putin salieron a desmentir que el artefacto que hubiera impactado en el territorio polaco fuera de Rusia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuán cerca estuvimos de una catástrofe? ¿Por qué no era ruso y finalmente era, como bien decía Maybor, de origen ucraniano? Bueno, lo primero que hay que decir es que gracias a los dioses, Argentina no tiene armas nucleares, porque si fuera por los sargentos que salen en redes, hubieran apretado con todos los dedos los botones y hoy el mundo estaría pulverizado. Pulverizado. Pero más allá de eso que es propio de la naturaleza futbolera argenta, mediocre, ¿qué es lo que pasó? Pasó algo que podría haber realmente sucedido, valga este jueguito de palabras, ¿no es cierto? Porque se está librando una guerra entre Ucrania y Rusia, que en realidad ya hace meses es una guerra europea, donde Polonia y Rumania, pero sobre todo Polonia, es la base principal logística para el sostenimiento de todas las operaciones militares que hasta el momento Ucrania ha desarrollado. Entonces, era posible que Rusia un día decidiera, mandamos un mensaje, Polonia termina con esto y le pegamos a algún blanco en Polonia. Eso era posible. Y déjame un segundo que haga una digresión con esto. En 1971, Estados Unidos atacó a Camboya y a Laos, países vecinos de Vietnam, de todo Vietnam del norte y del sur en esos días, porque esos 2 países
con mayor o menor participación de los gobiernos de Vientiane y el de la capital de Camboya, le daban al Vietcong para que pudieran tener de esos lugares logística, lugares de descanso y atacar. Y Estados Unidos lo atacó. O sea que desde esa perspectiva militar y estratégica, no me maten, pero que Rusia decidiera pegarle a Polonia sería algo racional desde el punto de vista militar. Pero saquemos de eso de lado. ¿Qué es lo que sucedió? Viene desde hace semanas, desde que nombraron al nuevo comandante militar de medida, lo que se llaman drones kamikaze, pero principalmente con misiles cruceros, lanzados desde la Fuerza Aérea Estratégica de Rusia, que la están destrozando. Lo que se atribuyó y que enseguida el gobierno de Kiev salió a decir que era ruso, cayó un misil en una granja profundo del territorio de Polonia. Conmoción, como decía recién Karina, claro, porque si eso era cierto, se daba al pie para que atacara, digamos, que la OTAN pudiera entrar a pelear contra Rusia. ¿Qué es lo que sucedió? Se descubrió que el misil que había entrado a territorio polaco era un misil de fabricación soviética, un S-300. Es un misil que tiene un alcance de hasta 350 kilómetros más o menos. Es un misil, los que tienen los ucranianos de las primeras generaciones, lógicamente soviéticos, porque el material que tenían las Fuerzas Armadas ucranianas y que siguen teniendo en su mayoría es de ese origen, y que se usó para dispararse contra los misiles de crucero de los rusos. Lo que debería llamar la atención, y esto no tengo pruebas, pero debiera llamar la atención, es para qué los ucranianos lanzaron un misil antiaéreo contra un misil crucero ruso en la profundidad del territorio polaco. ¿Me entienden lo que le quiero decir? No estaremos en presencia y un intento de Kiev por generar este pequeño problemita. No lo sé, pero es posible. Entonces, esto debemos también tener en cuenta que apenas sucedió, el gobierno de Washington, en ese caso ya emplazado en Biden, dijo que no tenía información de que esto hubiera sucedido así. ¿Qué es lo que pasó? Enseguida se hablaba de generar una comisión para ver qué es lo que había pasado. La comisión no sé si se generó o no, pero al final, en menos de 24 horas, ya estaba esa misma noche o al amanecer del gobierno de Varsovia diciendo que era seguro un misil lanzado por Ucrania. Y después salieron comunicados del gobierno de Washington diciendo que sí era un misil lanzado por Ucrania, pero la culpa es de Rusia por lanzar la guerra, lanzar los misiles y toda esa historia. Lo que sí, y acá termino, es que tengamos en cuenta que toda esta guerra se está desarrollando sobre el filo delgadísimo de la posibilidad de que en cualquier momento una de estas cosas suceda. Y yo lo que tiendo a pensar es que la OTAN, salvo que caiga un misil de estos en una altura demasiado importante, la tendencia de la OTAN va a ser la de, bueno, a ver qué pasó, investigar. No creo que en forma automática haya un switch en que los tipos digan, vamos a ir a la guerra con Rusia porque les va a desertar la mitad de la OTAN, es lo que pienso. Aquí hay algo muy importante y es que quedó en evidencia para todo aquel que quiere entender, porque aquí hay otra gente que se le muestran las evidencias y la gente no quiere entender, o eso responde a otro tema psiquiátrico, psicológico y de manipulación de masa que no vamos a tocar acá. Pero en materia de la estructura, del manejo y de la respuesta, a nivel de propaganda, a nivel de medios que soportan esa propaganda y a nivel del liderazgo, porque nosotros vimos a la gente de la Comunidad Europea inmediatamente decir, bueno, activamos el artículo y nos arrancamos. Entonces, ¿estaba esto en el marco de lo previsto o, como mucha gente dice, hay un manejo de la propaganda y toda la gente está siendo engañada con este supuesto? Adelante, Guillermo. Yo creo que la población, nada con estas cosas, conducen la OTAN, saben dónde se están jugando con estas cosas y saben el riesgo. Y cuando esto sucedió hace 48 horas, debe haberles corrido un frío por la espalda congelador, porque si esto era
un ataque de Rusia, si era un ataque deliberado de Rusia, no creo que hubieran llegado a declarar la guerra, pero iban a estar en un brete importante de explicar cómo iban a atender ese tema. Pero vos fíjate cómo es el tema este que vos decís de la comunicación. Aquí en Argentina, cuando se piensa, vos fíjate que esta es una guerra tipo híbrida. Una guerra híbrida es aquella donde combaten fuerzas regulares, como es esta, pero a su vez esas fuerzas regulares tienen fuerzas irregulares, es decir, de tipos asimilados que están en grupos paramilitares, combatiendo junto con los regulares. Y cuando vos tenés esa melange, la propensión a cometer barbaridades está a la orden del día. Pero cuando vos decís que esas barbaridades las cometen tanto los paramilitares rusos como los paramilitares ucranianos, te saltan a la cabeza diciéndote que es imposible que los paramilitares ucranianos cometan delitos de guerra. ¿Pero en qué mundo viven? ¿Qué creen que es la guerra? ¿Qué es lo que creen que es? ¿Me comprendés? ¿Y qué creen la población, el riesgo que está corriendo en Europa de ir a una guerra nuclear? Está claro eso. Y ojo con esto. No es que estamos en presencia de una situación de los Sudetes 38, porque si hubiera sido la situación de los Sudetes en el 38 y hubiera habido armamento nuclear presente, otro hubieran sido las alternativas para manejarlo. No te digo para no haber rechazado al Hitler de su momento, pero tenés límites en esto, salvo que, como nuestros compatriotas argentinos, apretes el botón así nomás y punto, lances y vayan los pájaros y no te importe lo que pase en las próximas 4 o 5 horas, ¿no? Guillermo, muy rápidamente, vos bien decís, la gente con más responsabilidad, tanto, insisto, de la administración americana como algunos países miembros de OTAN, salieron a decir, bueno, esto está así, primero no nos queda claro el origen del artefacto, cuando todavía no estaba claro, a los poquísimos minutos, y además hablaban obviamente de que esto tuviera o no una intencionalidad, porque la aplicación de los artículos que implican que OTAN se solidarice, digamos, con una nación que es miembro y sea atacada, implica no que alguien tenga un accidente, sino que tenga deliberadamente la intención de atacar. Te quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿esto ha dejado, creo, a mi juicio, en el horror del que estamos viviendo, afortunadamente la experiencia de que no es automático, o sea, que cualquier intención de que a alguien se le ocurriera hacer una operación de falsa bandera para evitar otro tipo de negociaciones o viendo la inminencia de algún tipo de negociación, pudiera utilizar esto a su favor, y estoy diciendo todo en potencial. Esto ha dejado claro que no es automática la entrada de OTAN y que hay gente un poco más cerebral, no como el gobierno polaco, sino como el resto de las administraciones. Nos aleja un poco, para quedarnos más tranquilos, nos aleja un poco de una catástrofe de orden global. Eso por un lado. Y por el otro te quiero preguntar respecto, y te voy a poner un brete que si no lo sabés, yo sé que te estoy forzando mucho, pero del orden técnico de lo que estamos hablando. Los artefactos soviéticos que finalmente no sabemos cómo, digamos, pero van a caer a territorio polaco, eran armamento antiaéreo, ¿no? ¿Qué alcance tienen? ¿Qué precisión tienen? ¿Y qué precisión tienen aquellos artefactos con los que sí Rusia viene atacando hace unas cuantas semanas a Ucrania? Y te la complico un poco más, ya sé que te estoy preguntando muchas cosas. Y sobre qué espacios específicos, cuál es el daño que quiere causar Rusia en este momento con todos los bombardeos que está realizando. Bueno, Karina se aprovecha de que soy un pobre provinciano venido de lo más profundo de los rincones de Argentina y trata de presionarme y desnudar todas mis carencias. Pero vamos a la primera parte de la pregunta. Yo te voy a responder como respondería Sergio Massa, un gran político argentino. Diría sí y no. Sí diría que
las élites que manejan la OTAN han comprendido bien esto y han tenido un ejemplo práctico de qué tan rápido puede irse a una escalada que lo lleve a una guerra con Rusia. Y no porque tanto Rusia como Ucrania tienen materiales suficientes de los dos lados como para generar operaciones negras que andás a ver cómo descubrís qué es. Y en eso le doy más la derecha a Rusia porque tiene sobrada capacidad para este tipo de cosas. Cuidado con eso. Entonces, sí, para el lado de que las élites de la OTAN no van a apretar, no van a sacarle el capuchón de plástico al botón y van a apretar, sino que van a tratar de pensarlo y mucho. No imagino que quieran una Europa arrasada porque saben que en una hora queda Europa arrasada. En una hora queda Europa arrasada. Y no por esto que les digo de las operaciones negras. En cuanto al armamento que está usando Ucrania. Ucrania está en un brete y acá tiene una culpa, no el Estado, pero sí las imágenes que nos vienen desde Israel cuando los atacan con los cohetes, los atorrantes de los terroristas de Hamas, y nosotros vemos salir el domo de Iron Dome que los va destruyendo en fuegos artificiales. Ese es un mal ejemplo, porque no es lo que pasa en Ucrania. Eso puede pasar en Israel, que tiene la tecnología, tiene un territorio mucho más chico y tiene una capacidad militar alejadísima, muy alejada de lo que tiene Ucrania. O sea, que esas imágenes que vemos de Tel Aviv, de otros lugares de Israel como Haifa, recibiendo los cohetazos de los delincuentes de Hamas y defendiéndose, esa no es la imagen de Ucrania hoy. Ucrania lo que recibe no son los cohetes estos armados con garrafa o las porquerías que les manda Irán a Hamas para que tiren, como que son en realidad peligrosísimos, pero son cañitas voladoras comparado, cañitas voladoras le decimos en Argentina a unos cohetes que se les ponen en las fiestas atados a una varilla, le tiran fuego y salen. Bueno, eso es la comparación. Lo que tiran los rusos se denominan misiles cero. ¿Qué es un misil cero? Es un misil de distintos tamaños y con distintos tipos de cabeza diseñados para la guerra nuclear. Diseñados para la guerra nuclear, a los cuales no le ponen una cabeza nuclear, sino que le ponen una carga explosiva de diferentes tamaños y tipos. Esos misiles son lanzados y tienen una carga de información y una inteligencia que les permite ir siendo guiados o ir ellos mismos leyendo el terreno para ir al blanco. ¿Está claro? Contra esos misiles que lanza Ucrania y que, a contrario de lo que los dicen los periodistas argentinos de que no tendrían más que lanzar los rusos porque no tienen munición, y sin embargo están todos los días tirando entre 50 y 100 misiles por día y tienen para seguir tirando durante 6 meses, niñas. 6 meses, sin hablar de que les están abasteciendo. Esos misiles, la única forma que tienen los ucranianos de hacer frente a eso es con estos otros misiles mucho menos sofisticados, de primera generación, como los S-300 tienen los ucranianos. ¿Qué hacen estos? Lo que pueden hacer, y no soy un especialista en defensa aérea, ¿tá? No soy un especialista, pero lo que pueden hacer es tratar de hacer lo que se podría denominar como una pantalla en determinados puntos focales de Ucrania, ya voy al tipo de blanco, para que en algún momento alguno de esos misiles que lancen por proximidad explote y ponga algún misil crucero fuera de servicio. No están teniendo éxito, no están teniendo éxito. Y para darse una medida de que no están teniendo éxito, Estados Unidos los está proveyendo, lo que hablamos con Karina hace varios días atrás, los misiles antiaéreos Hawk, que tienen casi en edad, 60 años de antigüedad, que estaban en depósito y se los están mandando los ucranianos para que tiren así en masa algo y a ver si le pegan alguna cosa. ¿Me comprenden? La única solución que tendrían los ucranianos para tratar de alguna manera minimizar
la impunidad con que Rusia los destruye día a día, después voy a volver sobre esto si les interesa, es que todo el resto de la OTAN se desarme en su defensa antiaérea, se desarmen, le pasen todos los equipos que tienen a ellos para que puedan tener algún tipo de protección. ¿A qué blancos les están pegando los rusos? Han destruido ya casi el 50% de la generación eléctrica de Ucrania. Están destruyendo todo lo que son, ahora sí, sistemas de comunicaciones territoriales, es decir, de telefonía, antena, todo eso. Están pegando también a facilidades de comunicaciones ferroviarias de una manera tremenda. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de lo que están haciendo ahora con lo que hicieron antes? Están haciendo, que tendrían que haber hecho los rusos desde el primer día en que empezó esta guerra. Es decir, como hizo Estados Unidos en la primera guerra del Golfo en el 91, o como hizo en marzo del 2003 cuando se fue la invasión a Irak. ¿Qué es lo que hicieron? Durante semanas, previo a que las tropas ingresaran al territorio enemigo, se destruyó las facilidades eléctricas de comunicaciones del enemigo. Los rusos no lo hicieron. No lo hicieron, pero no por una cuestión de magnanimidad. No lo hicieron porque el poder político ruso, aunque les cuesta entender a muchos, le ató las manos a los militares rusos, le puso limitaciones muy fuertes, casi al estilo de las que el amigo Lyndon Johnson le puso a sus propias Fuerzas Armadas en Vietnam. No quería mayores destrucciones porque decía estamos atacando un país que es hermano, que es vecino y todo ese tipo de cosas. Todas esas restricciones que puso Putin al principio murieron, no existen más. Por eso, desde hace semanas, estamos viendo la devastación que se está haciendo sobre Ucrania. Ucrania está siendo devastada a los ojos de Occidente y nadie puede evitarlo. Nadie puede evitarlo, no, porque no hay forma, no tiene capacidad militar, y acá termino, Ucrania, ni siquiera para hacer represalias sobre los lugares de donde le disparan los rusos sus misiles cruceros, porque se los disparan desde aviones que están volando sobre territorio de Bielorrusia o de la Rusia profunda, o se los disparan desde submarinos o buques que están en el Mar Negro. No tienen herramientas para impedirlo. Guillermo, cuando uno escucha la explicación que tú haces ya desde el punto de vista del conocimiento militar y de las fuentes que tienes internas, y uno observa lo que pasa en los medios de comunicación en esa realidad paralela, mucha gente cree que Ucrania ha avanzado, que han recuperado territorio, al menos eso es lo que se dice, y que Putin está perdido. ¿Qué es lo que puede presentar a la gente que observa esa realidad paralela? Los medios crean una realidad paralela. Por eso es que estamos aquí. Sí. Mira, es que no, también lo discutíamos lo discutíamos con Karina hace unos días. Esta no es una guerra de conquista de terreno. Esta es una guerra de destrucción del enemigo. No están luchando por quedarse los rusos con la colina X723 o con la ciudad Zulu. Están buscando destruir ahora al ejército de Ucrania y lo han logrado. Han destruido una parte que no se puede todavía calcular de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los han destrozado. Ucrania sigue peleando porque está haciendo levas de hombres mayores de 45 años. Sigue peleando porque sigue cayendo todavía el sostenimiento logístico de Occidente. Pero es por la única razón, y porque tiene todavía combatientes extranjeros peleando ahí. Rusia, hay que esperar este invierno, porque todos los análisis, yo les sugiero que escuchen al coronel McGregor, de retirado, que fue un asesor de Donald Trump, Douglas McGregor, que dice exactamente lo que yo les expreso. Dice exactamente lo que yo les expreso y explica también por qué muchos de los mandos norteamericanos en la prensa suelen decir cosas contrarias a esta y en los corrillos o en off te dicen otras muy diferentes. Es muy probable que en este invierno que se viene, los rusos, cuando se congele el terreno, lancen una operación ofensiva muy fuerte. Para este invierno, que ya está a 3 semanas de empezar, 4,
los rusos van a tener una concentración de fuerzas de aproximadamente entre 700 y 750.000 hombres, entre fuerzas de combate y fuerzas de asistencia, de apoyo y de fuerzas aéreas, sin contar lo que tienen embarcados. Y se es que lancen una ofensiva. ¿Por qué se espera que lancen una ofensiva? Porque si no, esta acción que están haciendo de destrucción de Ucrania con los misiles no tendría sentido. Permítanme un minuto que les explico por qué. No hay ninguna guerra convencional, es decir, una guerra donde no se use armamento nuclear, no hay armamento nuclear siendo utilizado. No hay ninguna guerra donde no se use armamento nuclear que sea ganada con el poder aéreo. Acá me van a matar varios, pero no existe. Hay teorías. Había un italiano que se llamaba Giulio Duet, que escribió El poder aéreo. No existe eso. Te pueden destruir mucho, te pueden afectar gravemente, pero si vos no pisás, si no tomás el terreno del otro, si no controlás su población, no hay victoria. Y ese tipo puede recuperar fuerzas con mucho sacrificio, pero puede recuperar. Entonces, el sentido militar que tiene este desastre que están haciendo sobre el territorio ucraniano es que a posteriori del mismo, o a caballo del mismo, es decir, al mismo tiempo, haya un avance militar que permita sacar provecho de esto. ¿Me comprenden? Si eso no ocurre, bueno, querría decir que los rusos todavía no van a hacer nada en este invierno, cosa que dudo porque los analistas más serios están pensando en eso, y que van a seguir apostando a seguir degradando a Ucrania de esta manera, cosa que dudo mucho, porque además hay otra cosa, perdón, que en Occidente se han olvidado. Además de la movilización que están haciendo los rusos de tropas que hace poco abandonaron el servicio militar, han movilizado a parte de la industria para producir bienes militares. Eso es algo que no se ha tenido en cuenta. Y lo que no se tiene en cuenta de esto es que gran parte del material militar que utiliza Rusia en la guerra esta tiene un menor nivel de sofisticación que el que usan las fuerzas occidentales y que proveen en general a Ucrania, con lo cual su promedio para recuperar ese material es mucho más rápido y más sencillo que el que tiene Occidente. Pero bueno, uno dice esto y te dice, no puede ser, no puede ser, es imposible. Bueno, es. Una cosita, algún día te vamos a convocar para que nos cuentes también los peligros que existen de cuando el material nuevo es capturado y empieza a ser replicado, ¿no? Este intercambio que también existe en la guerra. Ahí está pasando, Cari, está pasando. Los alemanes se niegan a entregarle, y no le han entregado a los ucranianos, los famosos tanques Leopard que tienen ellos, porque los alemanes tienen Leopard de última generación, y no los entregan porque saben que algunos de ellos van a caer en manos rusas. Y los rusos no lo van a poner en un museo solamente, sino que van a desarmar las piecitas y van a ver básicamente lo que les interesa, que es todo lo que tenga que ver con, con la óptica electrónica, con qué cerámicas, porque es así, se llaman así, cerámicas de protección en los blindados, qué sistema de propulsión sus municiones, y eso no se lo van a entregar. Otra cosa que si quisieran que los ucranianos realmente ganaran, Occidente le tendría que haber entregado son los helicópteros de combate Apache o los Tiger que produce Europa, que son helicópteros diseñados para combatir contra tanques. Y no se los han entregado. Y han tenido muchos meses para capacitar tripulaciones y hacerlo. No lo entregaron. ¿Por qué? Y por lo que está diciendo Karina. Porque cuando cae uno de esos, los chicos estos van a adquirir conocimientos. Sí, bueno, decía que en Israel, pues la posición que hay justamente para no entregar armas a Ucrania se basa en que Ucrania, cuando recibieron armas israelitas, se las entregaron a los iraníes y ellos hicieron justamente lo que está diciendo Guillermo, que van a hacer los rusos si le entregan cualquiera de estos armamentos a Ucrania y cae en manos del enemigo. Pero vos fíjate ahí por lo que pasó fíjate lo que pasó hace 10 días.
Estados Unidos designó un general norteamericano, que creo que es el agregado militar que tienen en Ucrania, y le dieron un team de 300 tipos militares para ver si hacían, y que están allá en el terreno en Ucrania, están tratando de hacer un seguimiento, una suerte de trazabilidad de a dónde diantre fue el material militar que le proveyeron a Ucrania. Porque desde hace meses se habla, y también es un tabú, es imposible, del mercado negro infernal que desde Ucrania los señores que están gobernando uno de los países más corruptos de Europa utilizan mucho de ese material para vendérselo a quién sabe quién. Y recién ahora, a 8 o 9 meses de esta guerra, los Estados Unidos empiezan a ver, che, pasame el código de barras de la caja esa, a ver dónde fueron los misiles estos. ¿No habrán ido a parar a los terroristas del ISIS, a Hamas, Hezbollah? Quiero creer que no. En fin. Este tema es sencillamente apasionante, pero nos vamos a quedar con Guillermo porque vamos a ver otros temas más. Aquí en los Estados Unidos, o sea, prácticamente la gente que está despierta ha quedado estupefacta porque, uno, el proceso de elecciones se tardó toda una vida, pareciéramos una república bananera, como mi país en Venezuela. Todavía no se sabe la composición y el resultado de las elecciones hasta diciembre. Sin embargo, la mayoría de la Cámara de Diputados pertenece al GOP, al Partido Republicano, y ellos han hecho una rueda de prensa donde han presentado detalles que son escabrosos de una investigación que ya se había hecho basada y versada en aquella vieja computadora de Joe Biden, que fue instrumento para poder cambiar la opinión de los norteamericanos. Y en esa rueda de prensa se habló sobre la investigación a Joe Biden, es decir, ya se está adelantando que el presidente Joe Biden podría ser investigado porque el bit guy del que hablan en la computadora, del que hablan en tantos correos, era Joe Biden de acuerdo a lo establecido por el representante del GOP, del Partido Republicano, que pues dieron hoy una declaración que fue prácticamente, bueno, censurada en muchos medios aquí en los Estados Unidos, pero Jane Comer fue muy claro al señalar y presentaron un mapa donde aparecían los países donde Hunter Biden había hecho negocios y particularmente fueron con China, con Rusia y con Irán. No sé si ustedes vieron esto, Karina, ahí también obviamente el tema de Ucrania allí incluido. Quiero hacer un recordatorio para todos los que nos escuchan. El descubrimiento de esta máquina, que no sé si todos recuerdan, fue una casualidad, un arreglo, un técnico al que Hunter acudió y luego olvidó, pero estamos hablando no de una investigación de inteligencia, no de cómo debería haber sido por la red de supuestos delitos de los que había aparentemente testimonio en esa computadora, sino sencillamente un error, un descuido. Ahora, eso está hace mucho tiempo, incluso antes de las elecciones ejecutivas de Estados Unidos, de las últimas, ¿no? Las tan controvertidas. Entonces, quiero recordar que el enorme peso del domo de silencio, hay palabras que no usamos, ustedes sabrán perdonarnos, pero el enorme peso del domo de silencio que se impuso tanto en redes como en medios masivos, impidió que toda esta información, y estamos hablando de delitos gravísimos, pero gravísimos, de todas características, fueran conocidos por el amplio espectro del votante americano y del mundo entero. Y efectivamente, en algún momento vamos a hablar de eso, hoy vamos a hacer un picadito, porque esta conversación con Guillermo se extendió afortunadamente, porque nos aclaró muchísimas cosas y porque hay mucho para charlar, pero vamos a hacer un picadito, pero en algún momento vamos a hablar de aquellos negocios que aparentemente se habían realizado con
Ucrania hace unos cuantos años, y con esta familia tan controvertida que lidera, y ahí te llevo, Maybor, vamos a hacer un recorridito por lo que nos dejaron estas elecciones de medio término, que como bien decís, parece que las estuvieron contando los votos, no sé, con una pinza, porque no se puede creer, es imposible explicar racionalmente el tiempo que han llevado el recuento de votos. Sinceramente, nos digan lo que nos digan y lo expliquen como lo expliquen, esto no es normal, esto tiene que prender una luz de emergencia respecto de cómo se está votando en algunos países, porque está deslegitimando la forma en la que elegimos a los representantes. Entonces no es solamente un teje y maneje de algunos políticos, sino algo que está socavando la legitimidad de las democracias. Pero bueno, finalmente hacemos un picadito, ¿te parece, Maybor, por algunas noticias de Estados Unidos? Y después nos apullimos en otras. Bueno, nada menos y nada más que el veterano Mitch McConnell. ¿Puedo cantar en este programa? Guess who's back? Back again. Quedó reelecto. ¿Y esto qué significa? Él es el líder ahora de la minoría del Senado, ¿ok? Porque hasta el momento, como nadie sabe cómo van a quedar las elecciones, hay que esperar hasta el mes de diciembre si acaso. En estos momentos, los demócratas están en la carrera mayoritaria. Y hay que contar, son 100 puestos, de los cuales hoy en día ya certificados, supuestamente según el resultado de las elecciones, son demócratas y hay 49 de los republicanos. Y si algún día se hacen esas elecciones en Georgia y sale un resultado allí, pues entonces veremos quién es. Pero de todas maneras, esto no cambia, Karina y Guillermo, porque resulta que aquí en el Senado hay un voto extra que es el de la vicepresidenta, que en este caso es la señora Kamala Harris. Razón por la cual importa que este señor Mitch McConnell, que es del establishment del grueso y ha votado con los demócratas, ¿ok? Se le señala de estar en contra del expresidente Donald Trump en el partido, razón por la cual, pues, no importa cualquier cosa que ellos hagan, la minoría, por ahora no se sabe, eso no va a repercutir en Joe Biden, que está acostumbrado ya, Karina, a gobernar por decreto. Y lo que sí está es que la Cámara de Representantes entra entonces a mayoría republicana. Allí se pueden hacer investigaciones, que es esta que han anunciado sobre Joe Biden y toda su familia por los negocios externos y la corrupción y lavado de dinero, etcétera. Pero también pueden hacer investigaciones. Por ejemplo, la investigación del 6 de enero ahora va a cambiar de mando. Entonces van a hacer otro tipo de investigaciones que tienen que ver con las ayudas, por cierto, que van por 91,000 millones de dólares a los ucranianos. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Todas esas investigaciones sí se pueden hacer desde la Cámara de Representantes. Hay trascendidos para abrevar a lo que estaba comentando Guillermo antes, de que el dinero que Biden lleva entregado a Ucrania ya supera largamente lo entregado a Afganistán a lo largo, digamos, de toda la intervención. No sé si tenés esa información, Guillermo. Sí, no, tal cual. Para que se den una idea, la ayuda militar a Afganistán pudo haber estado rondando los 150, 200 mil millones de dólares en 20 años. En 20 años, ¿está claro? Esto es un desastre, es una vergüenza, pero aparte, nada, se ha dado como quien abre una manguera de agua y se tira el agua y vaya a saber a dónde fue. Así es, pero lo más increíble de todo esto es la impunidad, porque Sí. los fondos son fondos de los contribuyentes. Públicos, más vale. Y aquí tenemos un caso que nos llama muchísimo la atención, y es que hay cambios en Suecia. Un nuevo gobierno recorta impuestos, cierra fronteras y aumenta sueldos de policía, es decir, la ley y el orden. La ley y el orden como, si se quiere, proyecto alternativo a el progresismo de izquierda. Karina. Sí, estamos ante la impronta, estamos en un proceso todavía de evaluatorio de los dos gobiernos europeos que de alguna manera se han alejado de lo que era el mainstream de estos gobiernos socialdemócratas totalmente alineados con la política que bajaba de Bruselas, que implicaba en términos económicos un enorme endeudamiento, una enorme cantidad de subsidios, esta manguera de la que
todo el mundo, no se ha salvado nadie, y pospandemia peor. Subsidios y una impresión descontrolada que ha hecho que la inflación a nivel mundial esté volando. Nosotras, como venimos del futuro, sabemos perfectamente bien cómo funciona esto, pero estamos hablando de países que están viendo 2 dígitos de inflación cuando no lo veían eso hacía casi medio siglo. Pero tenemos el caso aquí de Suecia que aparentemente, uno nunca sabe, pero por ahora está cumpliendo con las promesas de campaña, sobre todo lo que tiene que ver con un achique de la estructura de gobierno y una rebaja fiscal. Y además una impronta mayor en el tema de la seguridad, que era una enorme demanda de la población. Enorme demanda de la población. Ya el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con Xi Jinping y luego él dijo todo lo que había ocurrido en esa reunión y luego Xi Jinping le reclamó y prácticamente le dijo así, bueno, te espero en la bajadita. No sé, Guillermo, adelante. Habrá creído el amigo Trudeau que era mucho más rápido que Xi Jinping, o qué cree que los chinos son comunistas, tienen una tiranía, pero son sofisticados, no son estúpidos. No son estúpidos. Y este tipo, Trudeau, tuvo el otro lo sopapeó, como dirían en Argentina, públicamente. Y le recriminó, y tenía razón para recriminarle, quizás no hacerlo tan público, pero se lo hizo, lo sacó de los hombros a Hu Jintao en el Congreso, en el 20º Congreso del Partido Comunista. No se le iba a decir en la cara a Trudeau que le había jugado sucio. Se lo dijo. Ese es el estilo del emperador Xi Jinping, del emperador del gran imperio del medio. Ténganlo en cuenta. Y además, yo también daría un segundo de atención a la falsedad de la reunión que tuvo con Biden, donde no se pusieron de acuerdo, no hubo ningún acuerdo, absolutamente ningún acuerdo, y cada uno de ellos va a seguir con lo propio, donde vamos a un camino de colisión entre estos dos. A ver, a lo mejor ni siquiera se entendió qué fue lo que hubo en esa reunión con Biden y Xi Jinping, Karina. Como decía Guillermo, la verdad es que pareció más de protocolo que otra cosa, cada uno dio una versión encontrada. Esto nos habla a las claras, y lo de Trudeau también, de que una cosa es lo que los mandatarios dicen para afuera. Trudeau hacía un poquito tiempo había hecho una denuncia sobre algo que nosotros hablamos acá, sobre las comisarías políticas chinas que están a lo largo de todo el mundo, y había dejado trascender como una cosa de medio de canchero, ¿no? De que estaba más allá del bien y del mal, y expuso una parte de una conversación o parte de un acuerdo que podía haber tenido con Xi Jinping, y la realidad es que cuando Xi Jinping lo enfrentó, no es algo que se escapó, no es una cosa que, nadie se dio cuenta, lo agarraron de sorpresa a Xi Jinping. No hay nada que Xi Jinping no haga porque no se da cuenta. Esto fue específicamente armado para que se viera la manera en la que lo humilló y la manera en que Trudeau baja la cabeza. Hace poquito tiempo tuvimos un especialista en esta política y en esta nueva forma de encarar el mundo a través del tercer mandato de Xi Jinping. La próxima vez vamos a profundizar un poco más con esto porque ya se nos acaba el tiempo y tenemos muchas más noticias. Así es, bueno, sin irnos del tema de Canadá, vale la pena recordar que los investigadores han señalado que ha habido dinero del Partido Comunista Chino en el financiamiento de 11 candidatos, y eso es extremadamente peligroso porque está no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos y en muchísimos otros países. Pero aquí tenemos un tema bien interesante, que vamos a traer un experto para que nos lo explique, Karina. Algunos de los bancos más grandes del mundo se asocian a la Reserva Federal para lanzar un prototipo de dólar digital, y entre esos bancos está nada menos y nada más que Wells Fargo. Karina. Bueno, a ver, atentos a todos nuestros oyentes. Esto es gravísimo. Esto es lo que se viene, esto es lo que cualquier persona que crea en las ideas de la libertad debe combatir. Se viene un acuerdo entre las principales tarjetas de crédito, los principales bancos y los bancos centrales. Esto va a ser un experimento por un periodo de tiempo, ya saben ustedes,
porque nosotras venimos del futuro y sí lo sabemos perfectamente, que lo provisorio es para siempre cuando las élites se abrazan al control social. Así que se supone que esto es un proceso experimental en el cual se suplantaría y todo el dinero pasaría a ser digital. Usted me va a decir, no, bueno, está bien, yo cuando pago con tarjeta de crédito, también, no, señores, esto es un control absoluto de los bancos centrales, no de las bancas privadas, de los bancos centrales de los países, de cada transacción que hacemos. Hay mucha tela para cortar sobre esto. Voy a plantear una casualidad, porque si no después nos van a decir conspiranoicas, así que voy a plantear una casualidad. Exactamente coinciden el momento en el que los países centrales se abocan al lanzamiento de sus monedas digitales, que no son las criptos, son monedas digitales, para que todas las personas tengan su dinero perfectamente traqueado por los gobiernos. Y todo esto coincide con el crack más importante de la historia de lo que era una alternativa al dinero fiat, que eran las criptomonedas. Aquel grupo de monedas que no estaban controlados por los estados. Entonces nosotros vemos que de pronto hay una enorme caída, una caída que cuando empezamos a ver a los que estaban alrededor de eso eran personas muy relacionadas con el poder y con la élite, y a la misma vez Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea lanzan este prototipo de moneda digital. Vamos a hablar, si no es la semana que viene, va a ser la otra, pero les prometemos que vamos a traer a una persona que nos explique exactamente cómo funciona esto y por qué es un monstruo que atenta contra las libertades individuales. Cuidado, me gusta lo que dijo recién Karina. Ojo, esto no es un ataque a las cripto, lo que está diciendo Karina, sino a que el Estado se meta en la libertad que el mundo cripto había generado, ¿no? Cuidado con eso. Quiero agregar una cosita, Baybor, antes de pasar a esto que nos vas a hablar vos más que nadie, pero quiero agregar una cosita de lo anterior. Como nosotros ya sabemos que existe el crédito social y ya ha habido algunos experimentos con tarjetas de crédito respecto de traquear tu comportamiento, es un nuevo peligro de la moneda digital manejada por los países. Así que, amigos, presten mucha atención en esto. Estamos seguros de que se trata de algo ciertamente liberticida y nada, a abrir los ojos. Sí, pasemos a la noticia de esta semana, Baybor. Así es, la noticia de esta semana en los Estados Unidos, y creo que a nivel mundial también se le prestó mucha atención, y todo depende de qué medio usted estaba leyendo, fue el lanzamiento de la candidatura del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la presidencia del 2024. Y esto ha traído cola porque se está escrutando, bueno, para todos los que nos están siguiendo saben claramente cómo ha sido tratada la figura del expresidente en los medios de comunicación mundiales, y ahora observamos cómo pues ya las baterías están levantadas, particularmente desde medios de comunicación que se habían comportado de alguna manera como conservadores o que son conservadores. Ejemplo, el New York Post, ejemplo, tenemos a Fox News y otros que han entablado, si se quiere, la artillería contra el expresidente Donald Trump, porque en el fondo, cuando uno evalúa qué es lo que está pasando, ellos están aupando la candidatura del gobernador del estado de la Florida, el señor Ron DeSantis, por encima de la del Donald Trump. Entonces, hay que evaluar qué es lo que está ocurriendo, y por eso que ustedes están acá, porque como nosotros venimos del futuro, esto ya lo vivimos en otras dimensiones. El ataque es para dividir, se está dividiendo el Partido Republicano en dos grandes extremos. Uno, el candidato o el posible candidato, porque todavía él no ha dicho si va a ser candidato o no, el señor Ron DeSantis, que ha tenido un trabajo aplaudido y que fue votado en unos niveles muy altos en las elecciones de gobernadores. Se acaba de reelegir como gobernador de la Florida. Y hay una especie de batalla verbal entre quien fuera uno de los aliados principales de Donald Trump, como es Ron DeSantis, y Donald Trump.
Y eso se ha venido poniendo de manifiesto en la misma medida en que se produjo este anuncio y el gobernador DeSantis estaba frente a una serie de eventos públicos justamente celebrando que ganó las elecciones. Pero para donde me voy, y rapidito porque estamos cortos de tiempo. Aquí hay una división clara del Partido Republicano, una pelea a cuchillo por ver quién se queda con el liderazgo del partido. En estos momentos nadie puede decir que el expresidente Donald Trump no es el líder del Partido Republicano, porque eso se saca a nivel de los logros electorales y definitivamente los candidatos que apoyó Trump casi en un 90% ganaron en los lugares donde se postularon a nivel nacional. Creo que esto va un poco más allá, Karina, porque cuando uno observa lo que es la influencia de factores externos para socavar el sistema norteamericano, el sistema de democracia, de libertad y el sistema de partidos políticos, uno observa como una línea muy clara. ¿Qué pasa si se socava un partido político importante? El otro también está dividido, porque los demócratas tienen un grupo de izquierda que pelea para eliminar a los del establishment. El señor Ron DeSantis representa al establishment y el señor Donald Trump está proponiendo un sistema, es decir, romper el sistema que hay por considerarlo corrupto y por considerarlo, él lo llama el pantano. Entonces, si esto se produce, vamos a estar frente a dos modelos, el modelo del mantenimiento del sistema y el modelo de la construcción de un nuevo sistema, que el señor Trump ha dicho que para las elecciones, por ejemplo, él propone que se hagan a través del voto manual, porque el voto electrónico y todo este proceso que se ha dado, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otros lugares, ha socavado la confianza que tienen los ciudadanos en relación a la posibilidad de escogencia de las mayorías. Es decir, ahora la duda está en saber que la gente que llega al gobierno tiene o no la representación de la mayoría, que es el centro del concepto de la democracia. En estos momentos, el expresidente Donald Trump ha planteado ese tema de fondo, es decir, hasta qué punto nosotros podemos decir que hay democracia y hay un sistema de escogencia de su representación cuando hay este tipo de problemas y unas elecciones que no se conocen los resultados sino hasta yo no sé cuánto tiempo, que dicho sea de paso se anuncian que van a tardar yo no sé cuántos años o meses o días para poderse conocer, y esto sin duda alguna ha generado lo que generó, por ejemplo, lo que están en las calles en Brasil, que es una desconfianza al sistema. Para ello también pues está ocurriendo, y es un tema muy interesante, en Alemania, porque en Alemania ya esta discusión de la elección de representantes a través de votos electrónicos, de sistemas electrónicos y de software, pasó. Es decir, ellos ya discutieron eso. Lo que se está discutiendo aquí, ya eso pasó allá. Y ellos decidieron escoger vía manual. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando se escogen manualmente, también utilizan unos sistemas de conteos de software y esos también, dicen ellos, tienen problemas. Entonces, aquí esto está en un momento en el que nos promete que vamos a tener un 2023 y un 2024 sencillamente una batalla a cuchillos por lo que representa cada uno de los candidatos, pero también lo que viene por parte de los demócratas, porque el presidente Joe Biden ha dicho que él muy probablemente se vaya a lanzar nuevamente. Va a tener 100.000 años. Párate. La verdad quedan 2 años para que Trump y DeSantis se sienten a hablar. Estamos hablando de encuestas que le dan más alto a Biden. Hay mucho por discutir de la manera en que cada uno puede potenciar a ese electorado y no dividirlo. Son dos grandes líderes. Lo que DeSantis ganó la primera vez con muy poquitito, ahora acaba de arrasar con 20 puntos de diferencia, o sea, ha hecho un buen trabajo, tiene que demostrar que esta popularidad que ha ganado en su estado puede llevarlo a un liderazgo en todo el país. Trump tiene que pasar también por una serie de cuestiones que
que quizás impidieron que tuviera un apoyo mayor del establishment de su propio partido. Y nada, esperemos que en estos 2 años se llegue a algo positivo y no se parta. Sobre todo para evitar que los espectros de Biden y Pelosi, teniendo 108 años cada uno, sigan en la cúspide del poder. Pasemos rápido, que ya nos pasamos súper de tiempo, pero queremos... Bueno, acá está, mirá, los vamos a tratar la próxima. Acá le damos un saludo a Meloni y le decimos que deseamos de todo corazón que le vaya bien y que siga cumpliendo sus promesas de campaña. Otro tema que pasamos súper rápido, vamos a hablar la semana que viene bastante más de España. La natalidad se desploma, la inflación crece enormemente el gasto público, el déficit, están en una crisis muy importante y los acuerdos que está haciendo el señor Sánchez para tratar de mantenerse en el poder implican incluso pactar con quienes trataron de separar al país, bajando el delito de sedición. Esto lo vamos a hablar la semana que viene o la otra también, les prometemos, porque España tiene mucha tela para cortar. Y no sé si nos vamos con la última, Mabel. Miss América, un hombre gana un concurso de belleza de mujeres por primera vez en la historia. Ahí la pueden ver, es la chica de rojo. Guillermo, cuéntanos tu expresión. No. La vimos. No, exímanme de esto, por favor. No. Tengo otra idea de América. Le mandamos un beso a nuestros queridos amigos de La Derecha Diario, que les recomendamos seguirlos en sus redes y en su página nos traen esta noticia. Tratamos de hacer un poco más liviana la despedida, porque tratamos temas muy duros y muy profundos. Pero acá estamos ante una situación que es muy grave, en realidad, más allá de que vemos a esta persona que ha hecho un cambio de sexo, aparentemente, no lo sé, la verdad no lo sabemos, pero que ha resultado, se ha llevado la corona de la persona más bella de New Hampshire, era Neighbor. Sí, es la persona más hermosa según la regla y el concepto del concurso de América, es decir, de todos los Estados Unidos. Vos que sabes bien inglés, ¿qué significa Miss? Miss es señorita. Ah, bueno, entonces estamos ante la señorita más linda de New Hampshire. Tenemos una cuestión que es muy seria, lo vimos y lo hemos tratado nosotros acerca de este nadador trans que también era un nadador mediocre cuando competía en su categoría, en la categoría que tiene que ver con su destreza física, y cuando se metió en una categoría femenina, obviamente anuló las posibilidades de las competidoras que habían trabajado tanto por estar en ese lugar. Aquí se trata de otro privilegio, claramente, salvo que hayamos cambiado todos los parámetros de belleza de Occidente, no estamos ante la chica más linda del condado. Sin embargo, la corrección política, no sé, la moda, la intención de ser más papistas que el Papa ha llevado a que coronen a esta persona y cada vez las mujeres están teniendo menos espacios, así que es muy raro este nuevo feminismo que hace que las mujeres tengan menos espacios en el deporte, menos espacios en los concursos en los que se elige la señorita más linda y cada vez menos visibilidad y menos posibilidades. Bueno, Maybor, creo que estamos con todas las noticias. Y estamos locos también, porque la única manera de explicar todo esto que está pasando es que la humanidad vaya hacia un nivel de falta de cordura que no habíamos visto antes, o no sé si la habíamos visto, Guillermo, pero creo que estamos frente a la ausencia de cordura, al incremento de la locura y de la ausencia de sentido común. Ustedes, cuando tienen sentido común, saben que las cosas no tienen lógica, y al carecer de lógica, pues entonces ustedes tienen que empezar a pensar. ¿Nos estamos volviendo todos locos, Guillermo? Creo que no. Creo que no, pero y tengo esperanzas de que estas cosas pasen. Han sucedido el mundo por épocas de estupidez. Nuestro país, la Argentina, es un centro de irradiación de estupidez las 24 horas del día. Ya pasará. Espero que pase. Sí, eso esperamos. Porque de lo contrario, ustedes todos los que están allí van a venir a habitar de donde nosotros venimos, que es el futuro.
Y en el futuro no hay libertad, no hay regla, no hay sentido común, no hay nadie que esté cuerdo en el futuro. Lo único que hay es control social, autoritarismo, pobreza, hambre, miseria, cárceles y cementerios. Así que ustedes deciden si quieren venir al futuro o si quieren seguir viviendo en libertad. Si la decisión es la última, ustedes tienen que trabajar día a día para poder mantenerse libres. Cari, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Muchas gracias, Guillermo, por habernos brindado todo ese conocimiento y además por habernos acompañado en este picadito de noticias. Nos quedaron muchísimas afuera, así que sigan viéndonos porque cada semana les vamos a traer toda esta locura que recorre el mundo para comentárselos y para charlar con ustedes. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Maybor. Nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos.